Bueno, y continuamos hablando de un tema que ya lo habíamos tratado la semana pasada, Andrés, que tiene que ver con el faltante de combustible, con esta escasez de combustible, con el tema del combustible y cómo se va a desarrollar, cómo repercute en las diferentes áreas, como es, por ejemplo, la bolsa de cereales. ¿Cómo se está manejando esa situación allí en ese sector, en el sector de los cereales? Es por eso que vamos a tomar contacto con quien es uno de los referentes de la bolsa de cereales, con Gonzalo Augusto, para que nos plantee, porque se había difundido a fines de la semana un comunicado donde ellos hablaban de estas restricciones. Hola Gonzalo, muy buen día. ¿Cuál es la situación con respecto a este tema? Hola, buen día, ¿cómo están? Y la verdad que, como vos lo decías, una situación bastante preocupante, o sea, no solamente a nivel nacional, pero en particular para lo que es toda la cadena agroindustrial, en particular lo que es la producción primaria, ante un contexto bastante complicado porque estamos al inicio de la cosecha de soja y de maíz que se empieza en unas semanas más y se va a extender hasta julio, agosto, y donde es una actividad que requiere de gasoil, de mucho gasoil, entonces, y una restricción o una falta de este insumo tan importante para levantar la cosecha podría generar bastantes complicaciones, no solamente para los productores que tienen los cultivos que tienen que cosechar, sino también para el gobierno, porque es el principal producto exportable, que son los granos, entonces puede generar un entorno bastante complejo. Así que hay que ver cómo sigue evolucionando las próximas semanas respecto a este tema. Gonzalo, buenos días. Te saluda Andrés Oliva. Te quería preguntar, ¿Cómo andás, ¿cómo estás, Andrés? Gonzalo? Te quería preguntar por lo siguiente, porque la semana pasada, si no recuerdo mal, se conoció también un comunicado de YPF Agro, el sector vinculado específicamente a la provisión de combustibles al campo por parte de YPF, la empresa estatal, que garantizaban el abastecimiento. ¿Esto ha ocurrido así o ya empiezan a visualizarse restricciones, dificultades para acceder al gasoil, al diésel, al combustible? Bueno, nosotros lo que estamos viendo, si bien ya se habla de que se va a garantizar, pero hay casos puntuales de productores que están yendo a abastecerse y no están encontrando, o incluso gente le están diciendo que compren de más porque no va a haber en las próximas semanas, pero ya en algunas zonas hay restricciones respecto a la cantidad que le venden y respecto a que no hay disponibilidad. Entonces, si bien puede que YPF diga que va a abastecerlo, pero sin embargo hay faltantes puntuales. Lo que pasa es que estamos con un precio de los combustibles bastante atrasados, de lo que es la nafta también. Si uno ve el precio en dólares del gasoil, en Argentina está aproximadamente 87 centavos de dólar, tomando el tipo de cambio oficial, que es uno de los valores más bajos de los últimos años. Y cuando uno ve el precio del petróleo a nivel internacional, estamos en uno de los precios más altos de los últimos meses, o sea, habíamos tenido un pico hace poco, pero ahora está por encima de los $100 por barril, que es un número bastante importante. Entonces, en esa situación, obviamente, las petroleras importan un valor bastante más caro y venden en un mercado interno que está bastante deprimido en términos de precios, y más comparando con la situación de los países vecinos, como por ejemplo lo que es Chile, Brasil, donde cuesta aproximadamente el doble el combustible de lo que cuesta acá. Entonces, esa situación es la que está generando el desabastecimiento. Obviamente es una situación compleja porque con el combustible se transportan gran parte de los productos que consumimos en Argentina, y eso también tiene un impacto en la inflación, que ya sabemos que viene bastante elevada. Entonces, obviamente el contexto es bastante complejo, pero viene por este atraso principalmente del precio del combustible que viene sostenido desde la pandemia hasta la fecha. Gonzalo, con esta situación que vos estás describiendo, que es un panorama complejo, ¿podría aumentar, podría implicar esto en el precio de los cereales? No en el precio de los cereales, porque eso se determina a nivel internacional y ya han tenido incrementos bastante fuertes, pero yo creo que acá el principal punto a destacar y que nos abre esta situación son los biocombustibles que nosotros producimos que producimos con maíz y con soja. Con maíz se produce el bioetanol, que se utiliza para mezclar las naftas, y por otro lado tenemos lo que es la soja, que es el aceite de soja, y se utiliza para hacer el biodiesel, que se podría incrementar muchísimo más el corte. Nosotros exportamos
muchísimo grano. Por ejemplo, para que se den una idea, en Córdoba únicamente vamos a producir 24 millones de toneladas y se van a ir casi 18 sin ningún tipo de procesamiento aquí en la provincia, pero tenemos una actividad que es la etanolera y consume casi 1 millón de toneladas porque se usa para alimentar el corte del 12% con los combustibles, con las naftas. Y eso podría incrementarse y obviamente sería sustitución de importaciones, se generaría un montón de beneficios, pero bueno, hay también decisiones políticas que no se están tomando porque las plantas están habilitadas para incrementar su capacidad de producción de etanol o de biodiesel, pero bueno, es una decisión que hay que tomar y obviamente que también lleva su tiempo para poder lograrlo, pero también es una posibilidad que tenemos para reemplazar parte de los combustibles que importamos. Bien, bueno, Gonzalo, ahí sí está planteada la situación con respecto a esta escasez de combustible, esta falta de combustibles y cómo ha reaccionado desde la Bolsa de Cereales. Te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias, que tengan un buen día y buena semana. Igualmente para vos.